Qué bueno es nuestro Dios, amén. No hay comparación. La verdad es que fuera de Él no tenemos esperanza, como se decía, no hay futuro para nadie fuera de nuestro Señor. Él es el único y verdadero Salvador. Y quiero que lo sepas, quiero que pongas tu fe en Él, quiero que le sigas. Hermanos, para mí es un asombro algunas veces porque observo cómo muchas veces como seres humanos somos aptos para acostumbrarnos a ciertas cosas. Es decir, acostumbrarnos a un estilo de vida el cual nosotros consideramos o llamamos cristianismo, por ponerle un título, o que somos personas de fe, o que vamos a la iglesia, o que somos cristianos. Cualquier término, cualquier forma que uno pueda identificar tal cosa, algunas veces pueden ser más costumbres que una práctica, una realidad que debe ser. No estoy cuestionando la salvación de nadie. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, gloria a Dios, amén. Pero no es simplemente que hemos depositado nuestra fe en Él, hermanos. También es cómo estamos andando, cómo estamos caminando en el Señor. Y podemos ser personas de costumbres. Yo aprendí esto muy temprano cuando era joven, hallándome en cierto sentido, acostumbrándome rápido a ciertas cosas. Hay cosas que algunas veces uno practica que ni sabe por qué lo hace, pero lo hace. ¿No? Me acuerdo, por ejemplo, que yo vivía en la Florida y cuando comencé a conducir tenía un carro que no tenía un buen sistema de aire. Así que tenía que conducir con las ventanas abiertas. Por supuesto, me acostumbré a poner mi brazo aquí en la puerta, mientras que yo conducía. Era muy galán yo y era así. Pero lo que descubrí es que después de un rato, eso se me hizo una costumbre. Y lo hacía constantemente, al nivel que empecé a ver que este brazo era más oscuro que este brazo. El sol me estaba quemando y tuve que cambiar mi costumbre. Era una costumbre establecida por quizás alguna situación, alguna necesidad, pero también una costumbre que no era necesariamente beneficiosa para mi vida. Y tuve que hacer ajustes. Gracias a Dios, el próximo carro que conseguí tenía aire acondicionado y ya no existía la misma condición o problema. Pero para nosotros algunas veces es así la vida. Acostumbramos a ciertos métodos, formas, estilos, lo que hacemos el lunes, lo que hacemos el miércoles, lo que hacemos el domingo, lo que hacemos el sábado, la forma que llegamos al trabajo, la forma que salimos, a quién saludamos, a quién no, con quién hablamos, cómo estudiamos la palabra, cómo leemos, cómo tenemos entretenimiento. Toda actividad en nuestras vidas parece que son hábitos, prácticas, cosas que hacemos. Es nuestro andar de vida, cómo andamos. Y es de eso que vamos a hablar en esta mañana, porque somos llamados a caminar o a andar con Él, con el Señor, con Dios. No somos nosotros llamados a caminar o andar de nuestra forma, la forma que nosotros deseamos, o en nuestro propio camino, sino en sus caminos. Y de eso que quiero hablar en esta mañana, espero que podamos despertar a esta realidad y que Dios nos ayude a andar como Él quiere que andemos con Él. Amén. Voy a estar mirando dos secciones de la Biblia en esta mañana. Una es Hebreos 11, donde vamos a iniciar este tiempo, y terminaremos donde comenzamos esta mañana, que es en Isaías 31. Así que eso va a ser como las dos partes de este mensaje, comenzando primero en Hebreos capítulo 11. Lo cual quiero decir, hermanos, todo lo que Dios hace tiene este propósito increíble. Les espero que estén conmigo en Hebreos 11 y también tengan a la par Isaías 31. Pero en Hebreos 11 donde comenzamos, todo lo que hace Dios tiene este propósito increíble. Oigan bien, todo lo que hace Dios tiene este propósito increíble. Él nos está llamando a caminar con Él. También dice la palabra, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dios nos está llamando, nos ha llamado a nosotros a andar, a caminar con Él. Ese es el propósito de esta vida. Dios pudiera haber salvado de muchas maneras. Dios pudiera haber creado el mundo de muchas maneras. Pero Él lo ha hecho de tal manera que nosotros somos llamados a caminar, a andar con Él. En el jardín del Edén,
Dice la palabra que Adán y Eva en ese tiempo refrescante de la tarde andaban con Dios y oían su voz y hablaban con Dios. No, me imagino un verano donde después que ya pasa el calor y empieza a bajar un poquitico ese calor a la tarde, donde viene ese viento refrescante. Y ahí Adán y Eva tenían un tiempo de compartir y hablar con Dios. Y Dios estaba con ellos. Y ellos con Dios y andaban con Dios, recreándose, caminando, andando juntos. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de aquellos que fueron campeones de la fe, que andaron con Dios, que caminaron con Dios. Y entre ellos uno se destaca, Enoc. Porque Enoc no solamente anduvo con Dios, si conoces algo de Enoc, pero Enoc es un personaje único en las Escrituras que no vio la muerte. Este hombre anduvo con Dios y no vio la muerte. Es increíble lo que vemos en esta vida. Dice Hebreos 11, voy a leer versículos 5 y versículo 6. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte. Y no fue hallado porque les traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunta, ¿ese es tu testimonio? ¿Que has agradado a Dios? Que tu caminar, tu andar delante de Dios le agrada. Entonces, de nada vale que nosotros tengamos esta salvación, esta fe, pero vivamos en tal manera que no agrada a Dios. ¿Es cierto? Agradarle a Dios es lo que se distingue en este siervo Enoc. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere fe, ¿correcto? Porque es necesario que el que se acerca a Dios para andar con Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creo que una cosa que vemos en vidas como David y como Moisés y como Isaías y como Abraham y como Enoc y muchos otros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que ellos vivieron para agradar a Dios. Vieron que Dios los había llamado no solamente a ser rescatados de este mundo, de las condiciones de este mundo, pero que Dios los había llamado a ellos para vivir una vida de agrado a Dios. Que Dios tuviera beneplácito, gozo en sus vidas, que la forma que vivían fuera de gozo y honra y alabanza y adoración que refleje a Dios. Mira lo que dice Génesis acerca de Enoc. Está en el capítulo 5 de Génesis. Después de un capítulo donde dice, y vivió tal y murió, y vivió tal y murió, mire lo que dice ahora de Enoc. Es la genealogía de Génesis 5. Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Matusalén, por supuesto, vivió 969 años. Versículo 52. Así que Enoc vivió 65 años y caminó Enoc con Dios. Aquí está la frase importante que vimos en Hebreos. Caminó, anduvo con Dios después de engendrar Metusalén. ¿Cuánto? 300 años. Y engendró hijos e hijas. 300. Así que increíble cuántos años después de que engendró a Metusalén. Génesis 5:23 ahora dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pregunta, conforme a lo que vimos en Génesis 5. ¿Cuántos años anduvo Enoc con Dios? 300 años. Tuvo 65 años, engendró a Matusalén y entonces caminó Enoc con Dios por 300 años. Y entonces desapareció porque se lo llevó Dios. Todos los otros mueren en ese capítulo. Todos los otros viven y mueren, pero Enoc es distinto. Génesis 5 nos dice que Enoc no murió
fue llevado directo al cielo. Así que Génesis 5 dice que caminó con Dios y Hebreos 11 nos dice que agradó a Dios. Y de estas dos verdades tenemos que entender lo que este sermón nos puede apuntar a ver en esta mañana. Así que lo primero que debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es una vida que camina con Dios? Verdaderamente que agrada a Dios. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de vida es? ¿Son vidas que practican cosas vanas o vacías? ¿O es una vida distinta? Los cristianos no son simplemente aquellos que creen en el Evangelio y son salvos por gracia, hermanos. Son aquellos destinados a disfrutar una vida de comunión íntima con Dios, de caminar con Dios. Pregunta, ¿estás caminando con Dios? Miren lo que dice 2 Corintios 6, versículos 16 al 18. 2 Corintios 6, 16 al 18. Oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Entre los ídolos y el templo, ¿qué acuerdo hay ahí? Ninguno. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Tú y yo, dijo Dios. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tienen los ídolos que están con el templo de Dios? Porque nosotros somos el templo de Dios. Si vamos a agradar a Dios, a vivir para Dios, hermanos, una distinción tiene que hacerse en nuestras vidas. Dios dice, yo habitaré en ellos. Yo andaré entre ellos. Andar con Dios. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces nos dice algo interesante en el versículo 18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, hermanos, oigan bien lo que estoy tratando de comunicarte en esta mañana. Dios tiene una relación especial con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que andan con Dios. Dios tiene una relación especial con ellos. Y tiene una conexión con ellos. Se conecta con ellos. Hace un pacto, se complace, se compromete con ellos. Dios tiene un compromiso para aquellos con lo cual Él anda y aquellos que andan con Él. Y dice cosas como, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. La palabra cuando habla Dios, Él dice, yo no soy simplemente Dios, yo soy el Dios de este hombre y de este hombre y de esa mujer. Yo soy el Dios y los llama por nombre. Tú puedes decir, Él es mi Dios, porque eso es de lo que estamos hablando en esta mañana, de andar con este Dios. Dios dice, yo soy, cuando se revela, cuando Moisés le dice, pero ¿qué diré? ¿Quién me envía? El que soy, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el que es en sí mismo, aquel Dios verdadero que mira lo que Él ha hecho, mira quién Él es. Él es el Dios de hombres, un Dios real, poniendo su nombre sobre los hombres. Es lo que Él dice aquí. ¿Qué es lo que hace un padre si no le entrega su nombre a sus hijos? ¿No es cierto? Y eso es lo que está diciendo aquí Dios en este pasaje. Hay un vínculo aquí. Dios está vinculándose con ellos en esta relación peculiar. Un padre con hijos. Esto es caminar con Dios. Y eso es lo que deseamos comunicar y clarificar esta mañana, hermanos, porque somos llamados a caminar con Él. Y lo que dice este pasaje, terminando la parte de 2 Corintios 6, versículo 18, básicamente nos da dos descripciones bellas de esto. Seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas.
Así que hay dos perspectivas aquí. Dos puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, desde su punto de vista, habitaré en ellos y andaré entre ellos y haré mi morada con ellos. Yo estaré entre ellos. Seré un padre. ¿Pueden entender, hermanos, que Dios toma interés muy especial en nosotros, su pueblo? Yo soy padre, tengo 4 hijos y les digo con sinceridad, y tú lo sabes si eres padre, cuánto interés tenemos en el bienestar de nuestros hijos. Amén. Mucho más allá de lo que quizás teníamos un interés en nuestras propias vidas. El amor nos construye y nos motiva porque queremos el bienestar de aquellos que amamos. Y como padres, amamos a nuestros hijos. ¿Es cierto o no? ¿Y cuánto más Dios? Dice la palabra en un pasaje, si nosotros siendo padres malos, hacemos bien para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre celestial que es bueno y perfecto. Involucrándose en nuestras vidas con el interés peculiar de un padre con sus hijos, siempre velando por nosotros, siempre preocupado por nosotros. Cuando mis hijos no lleguen a la cárcel a tiempo, ya tengo los 4 muchachos y mis hijos conduciendo vehículos. Cuando no llegan a tiempo, ya estoy preocupado. Ya estoy pensando, ¿dónde están? ¿Están bien? ¿Pasó algo? Es natural, eso no es porque soy diferente, soy un padre. Siempre preocupado, siempre está, porque Dios es diferente a nosotros, Él siempre está a nuestro lado. Yo no puedo estar con mis hijos constantemente, pero Dios sí puede estar con sus hijos constantemente. Hermanos, ¿dónde está Dios para ti? Amado de Dios, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Está cercano como un padre? Habitando en ti, permaneciendo contigo, caminando contigo. Tú como creyente, amado y amada de Dios, ¿eres llevado a esta relación íntima con Dios? ¿Estás caminando con Dios? Y si esto es cierto en tu caso, Él es tu Dios. Amén. Él es tu Dios. Como dice Hebreos, estamos aquí en Hebreos 11, quiero ver el versículo 16, que dice que Dios no se avergüenza de ser tu Dios. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Está hablando de aquellos héroes de la fe en Hebreos 11, vidas que caminaron, anduvieron con Dios, andaron con Él. Él te hace saber que tú eres de Él. Dice la palabra en Romanos 8 que su espíritu confirma a mi espíritu que soy hijo de Dios. Yo sé con convicción, y se lo digo a todos en esta mañana, soy un hijo de Dios. Tengo convicción para decirlo. Él es mi Dios. Amén. ¿Es tu Dios? Entonces camina, anda con Él. Esa es la primera perspectiva. Dios dice claramente de su punto de vista, habitaré en ellos, andaré entre ellos. Haré mi morada entre ellos. Pero de la perspectiva de nosotros, hermanos, desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, tenemos las muchas y grandísimas promesas de Dios. No tengo ningún tiempo para citar todo lo que Dios ha prometido para con nosotros, que somos sus hijos. Pero les doy solamente 2 o 3. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Tú sabes quién es poderoso en nosotros? Nuestro Dios. A fin de que, teniendo siempre y en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Andar en Dios promete éxito. Amén. No hay forma de fracasar si andamos con Dios. Hermanos, la crueldad de este mundo. Tú sabes que este mundo está lleno de maldad, lleno de terror, lleno de enfermedad, lleno de destrucción. Nada de eso puede tocar los hijos de Dios que andan con Dios. Él está con nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Nada puede destruirnos. 300 años andando con Dios. Y la evidencia de su vida que Dios lo llamó, nada lo pudo destruir, nada lo pudo alcanzar. Ese hombre fue llevado a la presencia de Dios. Enoc. O Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo,
que me fortalece. Mi Dios es suficiente. O Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué nos preocupamos por necesidades? ¿Por qué nos preocupamos por las cosas de este mundo cuando tenemos a un Dios que provee todas nuestras necesidades? Y no cualquier tipo de provisión, sino conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, en gloria. En todo momento y en todo lugar, Él está con nosotros. ¿Estás tú con Él? ¿Estás andando con Él? Hermanos, debemos como niños siempre tener acceso a Él, acercarnos a Él, sabiendo que el poder que siempre está a tu favor y a mi favor, el poder de Dios, del Todopoderoso, Él está con nosotros. Hebreos 13:6 simplemente dice así. Hebreos 13, el último capítulo de Hebreos dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es mi ayuda. Hermanos, vivir la vida como creyente es lo más asombrante que puede existir en este mundo. Si tú estás, lo quiero repetir, si tú estás aquí en este salón, en este día, o estás oyéndome en línea, si tú estás oyendo esta palabra, Dios te está llamando a andar con Él, te está llamando a fe. Te está llamando a ti a dejar tu vida antigua, vacía, solitaria, derrumbada, destruida, a andar con el Dios creador de los cielos y la tierra que ama, que cuida, que protege como un padre a sus hijos. Y esto es lo primero, la primera pregunta que tenemos que hacer, los hermanos, y es importante, ¿cómo es que una vida camina con Dios? Y es que nos aferramos a sus promesas, amén. Confiamos en Él, ¿no? Ser fiel hasta la muerte, y os daré la corona de la vida. Pablo dijo, ya he terminado la carrera, he batallado la buena batalla, estoy listo. He hecho aquello que Dios me ha llamado a hacer. Esa era la primera cosa. Pero hay otra segunda pregunta, que creo que es que aquí donde muchas veces hay, por decir, confusión. Esto es muy importante, quizás lo más importante de este mensaje, de este sermón. La segunda pregunta es, ¿cuál es el secreto, su secreto? ¿Cómo es que este hombre anduvo con Dios y agradó a Dios? ¿Cómo es que estos hombres y mujeres que están en el capítulo 11 de Hebreos son citados y manifestados como aquellos que agradaron y confiaron en Dios? ¿Cuál es su secreto? Y claro, podemos decir, bueno, porque su fe, son hombres de fe, son mujeres de fe. Lo cual, hermanos, sí es cierto, pero debemos tener cuidado con esto, porque puede llevarnos al error. Si llegamos a la conclusión de que el único secreto de estos hombres era su extraordinaria fe, que tenían una fe grande, extraordinaria, fuerte, ciertamente llegamos a cierta verdad, pero es solo la mitad de la verdad. La mitad de menor importancia de esta verdad. Si tan solo nosotros admiramos que estos son hombres de fe, que fueron vidas de fe, que tenían el coraje de seguir en esa fe al Señor, pase lo que pase, habremos pasado por alto lo más importante de todo. Porque hay quienes se esfuerzan, hermanos, que dicen, yo voy a vivir con todo dar por Dios. Se esfuerzan para ser hombres de gran fe, mujeres de gran fe. En un sentido, eso es correcto, pero en otro sentido es peligroso. ¿Por qué? Porque la fe, después de todo, hermanos, no es un fin en sí mismo. El fin de nuestra vida no es tener fe. La fe es nada más que un instrumento en nuestras vidas, una dádiva de Dios. La fe es un canal, es un vehículo que nos deja tener acceso a Dios, que nos permite conocer a Dios, que nos permite andar con Dios. En cierto sentido, hermanos, la fe no hace nada, excepto que nos conecta con aquel que lo hace todo.
Esa es la fe verdadera de los creyentes, que han depositado su confianza en aquel que sí puede. Han puesto su confianza en el Todopoderoso. Saben quién es Dios y saben quién ellos son. Yo no puedo hacer nada, pero en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. La fe nunca debe considerarse en sí mismo como un fin, no, hermanos. Lo importante de la fe es esto, que es fe en Dios. Podemos poner nuestra fe en muchas cosas, ¿no es cierto? En muchas cosas podemos confiar, pero la fe verdadera es fe en Dios. En el invisible, en que el mundo no puede conocer, en que el que se ha revelado solamente por su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es esta fe que conduce a una relación con Dios. Tú no puedes conocer a Dios aparte de la fe. Y es la fe que te da acceso a conocer a este Dios y a andar con este Dios. En otras palabras, hermanos, lo grandísimo de estos hombres no era su fe. Lo grandísimo de estos hombres era el Dios que trata con los hombres a través de la fe. Lo grandísimo era el Dios verdadero, que estos hombres tuvieron acceso a Él por fe. Esta relación, hermano, peculiar que Dios nos concede. Este es el secreto. Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Por fe. Estas personas obedecieron a Dios, se sometieron a Dios. Esto es lo que hace un hombre cristiano. Cree en Dios y anda con Dios, viviendo las obras de Dios, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Si tú no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, estás gastando tus energías, tu tiempo. Servir a Dios es lo único que importa, amado y amada de Dios. Fuimos creados para su gloria y su honra, para que Él sea visto, para que Él sea servido. A alguien vamos a servir. Muchos no sirven a nadie más que a sí mismos. Pero Dios llama a que andemos con Él. Y eso es servir a Dios, honrar a Dios. Aquellos que han visto la verdad de este mundo, que han llegado a fe, le han dado las espaldas a este mundo, las espaldas. Dicen, ya yo no quiero este mundo, ya no estoy interesado en las cosas de este mundo. Hermanos, ¿eres uno de ellos? Porque si no eres uno de ellos, tu andar con Dios es sospechoso. Si tu amor todavía está por las cosas de este mundo, si tus deseos están por lo que este mundo ofrece. Pero nos dice pasaje aquí de Hebreos también de estos hombres, versículos 14 y 15 de Hebreos 11. Porque los que dicen tales cosas, estos hombres de fe, claramente dan a entender que buscaban una patria nueva, grande, real. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, de Egipto, del mundo, habrían tenido oportunidad para volver. Pero estos hombres estaban mirando en una dirección diferente. Pregunta, ¿tú estás mirando hacia la patria celestial? ¿Hacia lo que Dios ha prometido? Estos ven a otro país. Son ciudadanos de otra nación. Son participantes de otro reino. Estos no viven en este mundo para las cosas de este mundo. Estos que andan con el Señor han visto que este mundo no tiene nada bueno y ofrece nada bueno. ¿Estás convencido de eso? Porque este mundo se hace muy atractivo. Este mundo se hace muy engañoso. Este mundo capta nuestra atención, capta nuestro tiempo, capta nuestras energías, gasta nuestros gustos y empieza a tomar y tomar de nosotros. Y llegamos a cierta etapa de la vida donde decimos, Señor, no había notado, pero se me ha quemado el brazo. Es decir, he entrado en costumbres, pero no ha habido realidad. Creyente, ¿estás andando en realidad con Dios? No estoy cuestionando si eres creyente, no. Si has puesto tu confianza en Dios, gloria a Dios, amén. Pero ¿estás andando como debes con Él? Para eso venimos a la iglesia, para ser retados en cosas así.
Estos quieren su herencia, quieren aquello que Dios le ha prometido. Estos buscan aquello que Dios ha dicho. Esto yo daré a aquellos que andan conmigo. Estos dicen, Él es mi Dios. Porque Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Tú puedes decir, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Eso es lo segundo, hermanos. El secreto no es un secreto. Es una realidad. Estas vidas han entendido, conocido, han captado que no es la fe en sí, es el Dios de esa fe. Esa fe nos ha conectado a un Dios verdadero. Lo último que tenemos que ver para entender esto bien, hermanos, es simplemente un ejemplo de esto en las Escrituras. Porque muchas veces miramos las Escrituras con los ojos o cerrados o con algo que no nos permite ver claramente. Estamos hablando del Dios que hace todo esto. Así que les pido ahora tornar conmigo a donde les dirigí al comienzo, que es Isaías 31. Un ejemplo entre miles de ejemplos que pudiéramos encontrar en las Escrituras. Es un ejemplo de andar con Dios. Un ejemplo de andar con Dios. Cuando hablamos de caminar, cuando hablamos de andar con Dios, estamos hablando de andar, el andar de fe. Y aquí en Isaías tenemos un ejemplo clásico de cómo Dios anda. Quiero decirlo claramente, cómo Dios anda con los suyos. Porque nosotros muchas veces lo miramos de nuestra perspectiva, pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo es que Dios anda con los suyos? ¿Cómo es que Dios mira nuestras vidas? Isaías 31 lo leímos al principio, quiero leerlo otra vez. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Esa es la primera sección de este gran capítulo. Y lo primero que vemos es que algunos son tentados a no mirar a Dios. Este es el pueblo de Dios, que Dios va a proteger. ¿Dios nos va a proteger, sí o no? ¿Dios está con nosotros, sí o no? Aunque nosotros lo neguemos, Él no se niega a sí mismo porque Él es fiel. Aunque nosotros lo abandonaremos, Él no nos abandona a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Padre. Él está siempre a nuestro lado. Lo dijo en la conclusión de los evangelios. Confiad, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No miren al Santo de Israel, no buscan al Señor. Amados, ¿puedo decir algo aquí simple antes de ver? Hay 4 cositas aquí lindas acerca de este pasaje que vamos a ver. Pero lo primero es esto, que algunos son tentados a no mirar a Dios. Andar con Dios, hermanos, comienza y se alimenta hablando con Dios. Caminar con Dios es hablar con Dios. Y tristemente, hermanos, dejamos de orar cuando ya no nos falta el pan. Danos el pan diario, pero ya cuando tenemos lo que necesitamos, como si ya nos olvidamos quién nos lo ha dado. Perdemos la vista de quién es nuestro Dios, quien nos provee, que nos cuida. Y pensamos que las fuerzas del mundo son más fuertes que las fuerzas de Dios. Esto es lo que está pasando en este pasaje. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Egipto tiene fuerza. Egipto tiene lo que necesito. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. No oran, no buscan. Hermano, venir a la iglesia no es buscar a Dios, te quiero decir sinceramente. Venir a la iglesia es bueno. Aquí venimos a oír la palabra de Dios. Por este es un sermón que te debe instar a buscar a Dios. A entregar tu vida por decir, Señor, yo tengo que andar contigo verdaderamente. Algunas veces estas vidas llegan al punto que ya no llaman por día de oración, ya no hay dependencia de Dios. La oración es algo distante, lejano. Esto es la vida de muchas personas que entran por las iglesias y salen por las mismas puertas.
Y eventualmente cuando ocurre alguna catástrofe, cuando algún problema, entonces muchos ni aún oran en ese momento, todavía buscan de su dinero, de sus doctores, de sus capacidades. Pero entonces hay algunos que tienen una oración rápida. No, una oración 911, tú sabes lo que es. Ven y ayúdame, Señor, rápido, rápido, estoy en problemas. Ven y ayúdame, Señor. No hay comunión con Dios, no hay arrepentimiento, no hay un profundo anhelo por Dios. Es repara mi problema a Dios. En otras palabras, se olvidan de Dios fácilmente. Estos no andan con Dios como deben. Y en cierto sentido, hermanos, realmente transforman a Dios. Hacen un Dios propio, tienen un ídolo. Ese Dios es un Dios mágico que hace lo que necesitan cuando lo necesitan. Pero Dios no ha establecido las cosas así. Porque si se trata exclusivamente de responder a oraciones, Dios quizás hubiera creado el mundo de una forma diferente y las cosas diferentes y ordenado las cosas de una forma diferente. Dios quizás hubiera dicho, si necesita ayuda, llámame, aquí está el número divino. Aquí está el 911 divino. Si eso es lo que Dios estaba buscando en la oración, hermanos, entonces tal vez la oración produciera resultados inmediatos cada vez que pedimos a Dios que haga un milagro. Pero Dios no ha construido y ordenado las cosas así. Eso no es principalmente la forma que la oración fue desempeñada para funcionar. El diseño de la oración, hermanos, es hacer que nosotros despertemos a que Dios está con nosotros. Para hacer una obra en nosotros que necesitamos nosotros desesperadamente. Yo necesito a Dios, Él no me necesita a mí. Yo necesito que Dios me cambie. Yo necesito que Dios me transforme. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito una palabra de Dios. La oración está diseñada para un propósito diferente, amados. Es en la oración en lo cual Él está profundizando nuestro sentido de comunión con Él. Es en la oración donde Él nos está preparando para la eternidad. Es en la oración donde Él está obrando en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es en la oración donde Él está estableciendo nuestro caminar y nuestro andar con Él. Si hablamos de Enoc, hermanos, que anduvo con Dios 300 años, estamos hablando de un hombre que aprendió a hablar y dialogar con Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar. En la oración Dios está estableciendo nuestro caminar con Él. Nos está llamando a ser personas que caminan con Dios. Esto es lo primero que veo en este pasaje 31 de Isaías. Lo segundo, vemos la sabiduría y el poder de Dios. Miren lo que dice aquí en el versículo 2 y 3. Pero Él también es sabio. ¿Quién es sabio? Dios. Y traerá el mal. ¿El mal sobre quién? Sobre los malignos. No los creyentes, no los hijos de Él. Y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los ¿quién? Los malhechores. Y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Quiero decirte algo muy importante porque yo he leído este pasaje y cuando era más joven no lo entendía, ahora lo entiendo. Cuando uno no está andando con Dios, uno se encuentra en ser un malhechor. Dios está con o contra mí. Pero cuando uno es un hombre de fe, una mujer de fe, ya esas falsedades desaparecen y entendemos que Dios está hablando de aquellos que no son sus hijos. Eres hijo de Dios, Dios está contigo. No eres hijo o hija de Dios, Dios está contra ti en esta hora. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero Él es un Dios de misericordia también, amén. Que a ti me abre la puerta a todos. Ven y yo te rescataré. Dice el versículo 3, pues los egipcios son hombres. ¿Por qué escapan a ellos buscando que ellos resolucionen sus problemas? Los egipcios son hombres y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor, pues,
extenderá su mano. Y el que te ayuda, creyente, hijo, hija de Dios, es el verdadero amén. Pero mira aquí dice, y el que ayuda, hay aquellos que están tratando de hacer esas cosas apartados de Dios, tratando de ayudarse a sí mismos. Tú sabes que algunos dicen, ayúdate y Dios te ayuda. Tiene que estar en la Biblia, alguien lo ha dicho. Es mentira de Satanás. Tú no puedes ayudarte, solo Dios es tu ayudador. Ahora, si tú quieres confiar en ti, confía en tus talentos, confía en tus habilidades, tu intelecto, tu trabajo, pero reconoce que Dios te ha dado eso y te ha dado lo otro y te ha dado todas las cosas que tienes. Y si tienes algo, solamente Dios te lo ha dado. Así que tú no te estás ayudando a ti mismo, es Dios que te ha ayudado en darte lo que tienes. La palabra dice que el sol sale para el justo, injusto igual. Igual que la lluvia. Dios es el Dios de todos, pero no es Padre de todos. Tiene enemigos y también tiene hijos e hijas. Esto es muy, muy, muy importante, hermanos. El Señor pues extenderá su mano y al que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Él, como el Padre sabio, fuerte, es sabio para descartar a todos nuestros enemigos. Tú no tienes que protegerte de tus enemigos. Tú no tienes que cuidarte. Dios es tu cuidador. Dios es tu ayudador. Amén. Eso es lo segundo que vemos. Dios es sabio y Dios es poderoso. Él sabe cómo proteger a los suyos. Y me encanta esta tercera sección, versículos 4 y 5. Lo más bello que yo veo en este pasaje. Porque aquí, lo tercero, vemos la furia y el amor de Dios Padre para sus hijos. Miren esta imagen que nos pinta aquí Isaías de parte de Dios. Porque es Dios que lo pinta. Versículos 4 y 5. Porque así me dice el Señor. Miren esta imagen. Tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que se reúne una multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces ni se acobarda por la multitud. La primera imagen está ahí. Imagínate a un león que tiene su presa y le pone el pie a la presa y hace, ¡arr! No me lo tocas. Esto es mío. Y muchos pastores y muchas personas se atemorizan. No, yo no me acerco a ese león. Ese es nuestro Dios. Esa es la imagen de nuestro Dios. ¿Cómo es que Él nos cuida? Como un león que dice, no te acercas a lo que es mío. Se atemorizan. Aquellos pastores, en este sentido hablando de pastores, son aquellos que cuidan de sus ovejas. Pero esta es mía, esta es de Dios. Y Él dice, no me la tocan. Esto es mío. No pastores de Dios, pastores de ovejas que creen que se dueñan de cosas. Miren lo que dice ahora, continuando el versículo 4 hasta el 5. Así descenderá el Señor, dice la última parte del 4, de los ejércitos para combatir sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Cómo? Versículo 5, otra imagen. Como aves que vuelan. Así protege el Señor a los de los ejércitos de Jerusalén. Los protegerá y los librará y los perdonará y los rescatará. No sé si tú has visto en algún momento, esto ha pasado en mi casa, años atrás he tenido un problema porque tengo un faro en la frente de mi casa, en la puerta de adentro, puerta de adelante, y en esa puerta. Y está abierto ese faro y de vez en cuando han hecho un nido en ese faro, los árboles. Los pájaros, perdón. Y yo dije, pero ¿por qué no lo hicieron en un árbol? ¿Por qué lo tienen que hacer en mi luz? Y entonces me dio la responsabilidad de ver cómo removía eso de ahí. Y al momento que yo me acerqué, puse una escalerita para acercarme, ahí apareció un pájaro. Protegiendo lo que había en ese nido. Y no quería que yo me acercara. ¿No? Así es nuestro Dios. Yo puedo imaginarme un águila que cuando están sus pequeños en ese ¿cómo se llama?
protegidos en ese nido y alguien quiere hacerle algún mal, como ese águila viene y muestra con ruido y con sus alas, estos son míos, y los protege. Así protege el Señor, dice el Señor de los ejércitos, nos protege. Les protegerá, les librará, les perdonará apuntando a algo y les rescatará. Tú sabes que Dios tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. Él es imparable. Nadie puede parar a nuestro Dios en su manera de derribar a sus enemigos. Dios aparecerá contra los enemigos de Jerusalén con la valentía de un león sobre su presa, con la condición, la ternura de un pájaro que quiere cuidar a su nido, preocupándose por nosotros, hermanos. Como los pájaros que vuelan a sus nidos con toda velocidad posible cuando los ven atacados y revoltean alrededor de su nido con toda la preocupación posible para proteger y apartar a los que están tratando de asaltar. Con tal compasión, con tal amor, para defender el Señor a los suyos. Hermanos, quiero que veas esta imagen porque es tan importante, que nos lleva a lo último, porque finalizamos este pasaje viendo cómo Él cambia el corazón de los suyos. ¿Cómo lo cambia? Mostrando su poder, mostrando su fidelidad, mostrando su atención de Padre, mostrando que Él es y solamente Él es Dios. Miren el versículo 6. Volved a aquella contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Me gusta como lo dice la Biblia en las Américas. Volved a aquel de quien tan profundamente habéis apartado. La Biblia de las Américas. Volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. Porque en aquel día cada uno repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que os han hecho vuestras manos pecadoras. Hermanos, ¿tú sabes quién es el que causa que nosotros odiemos y repudiemos aquellas cosas que antes amábamos? El Señor. No tú ni yo. ¿Quién que nos causa andar con Dios? Dios mismo. ¿Quién es el que rescata? Dios mismo. ¿Quién es el que salva? Dios mismo. ¿Quién es el que protege? Dios mismo. ¿Quién es el que perdona y libera? Solo Dios. Aquí no hay ninguna acción de aquellos que son protegidos o cuidados. Aún aquellos que estaban con sus ojos hacia Egipto. Aún aquellos que pues pudieron su mirada no en Dios. Dios también con esos opera para su bien. Este es nuestro Dios, hermanos. Él ama aún aquellos que no obedecen. ¿Es cierto, no? ¿Y qué hace con los que desobedecen? Él los endereza. ¿Has sido enderezado en algún momento en tu vida? Porque yo sí. Y Dios es noble y bueno y fiel para hacerlo. Con ternura, con amor. Él los libera. Él, en su sabiduría, hace que descarten sus pecados, que desechen sus ídolos. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana con algo en tu vida que te controla, que te domina, que es un ídolo. Algo que tú amas más que Dios. Algo que no te permite que tú andes con Dios. Algo que evita que tú sigas las pisadas a las cuales Dios te ha llamado. Dios nos llama por su gran misericordia y su gran amor, por sus lazos de amor, a tornar a Él, a volver a aquel de quien tan profundamente nos habéis apartado. Entonces, hermanos, que estamos aquí en esta mañana y tenemos que confesar, yo tengo que confesar, ¿quién de nosotros es digno para estas cosas? ¿Quién de nosotros es fiel para con Dios?
¿Quién de nosotros es bueno? ¿Quién de nosotros lo ha hecho todo bien? ¿Quién es obediente verdaderamente? ¿Quién no tiene un corazón que algunas veces es frío o apartado de Dios? Hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros, amén. Este pueblo que no miraba a Dios, no buscaba a Dios, la Biblia tiene este mensaje constantemente. Es Dios que salva. Es Dios que salva. ¿Y quién Él salva? A sus hijos. ¿Y quién son sus hijos? Aquellos que han confiado en Él. ¿Y cómo que han confiado en Él? Porque han puesto su mirada en Él. ¿Y cómo han puesto su mirada en Él? Porque Dios es aquel que se ha mostrado como Dios de ellos. El que salva. Si tú ves al Dios verdadero que salva, pon tu fe, tu confianza, tu mirada en Él. Amados, como Enoc, somos llamados a caminar con Dios. ¿Puedes decir tú con confianza en esta mañana, mi Dios, en cuál confío? Hermanos, esta es la única manera de enfrentar todo temor, es tornar a Él, confiar en Él, depender de Él. Yo te llamo en esta mañana a considerar a tu verdadero Dios. La palabra nos enseña, y es lo que enseña el cristianismo y se destaca de toda otra religión en el mundo, que Dios lo hizo todo. Y nosotros hemos hecho nada. Toda otra religión te dice que tú tienes que hacer algo para alcanzar a Dios. Solo el cristianismo dice que Dios ha hecho todo para que tú lo tengas a Él. Él vino a este mundo, entregó su vida por nosotros, vivió una vida perfecta, fue a la cruz y murió parando por nuestros pecados para que fuésemos perdonados por Dios el Padre, lavándonos de toda injusticia. Fue sepultado y resucitó al tercer día como evidencia que Dios ha vencido la muerte, Dios ha vencido el pecado y nada es más poderoso que nuestro Dios. Y eso torna corazones a Dios. Cuando tú entiendes esa verdad, tu corazón torna a Él. Que Dios nos da todo lo que necesitamos con gran abundancia y en seguridad. Porque Él se relaciona con cada uno de nosotros de esta manera. Como dice el salmista muy bien, tu misericordia es mejor que la vida. Y Dios es misericordioso. Es bueno. Yo quiero orar en esta mañana. Creo que necesitamos orar. Puesto de pie conmigo, hermanos. Somos llamados a caminar con Dios. Señor, recibe en esta mañana, Señor, nuestra confesión de faltas, nuestra confesión de pecado. Gracias por tu palabra que nos torna nuevamente a mirarte a ti. Gracias por esta palabra poderosa que nos dice, Señor, estamos aquí por causa de ti, por lo que tú has hecho. Que constriñe nuestros corazones y nos permite ver, Señor, cuán precioso y cuán glorioso tú verdaderamente eres. Que tú amas con un amor eterno. Que tú nos has buscado, Señor, y nos llamas tuyos. Y no te avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Porque tú has operado esto en nuestras vidas. Y has tornado nuestros corazones hacia ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido rebeldes, cuando hemos sido duros para con ti, Señor, cuando hemos mirado a las cosas de Egipto, a las cosas del mundo, cuando hemos buscado otro lugar, otra persona, otra situación, cuando hemos construido nuestros propios ídolos, Señor. Ayúdanos a repudiar y odiar esos ídolos, esas falsedades, y no confiar en ellos y tornar hacia ti. Y tú lo haces, Señor, con solamente actuar, andar delante de nosotros. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Yo andaré entre ellos, yo habitaré entre ellos, yo estaré en ellos. Yo seré padre para ellos y ellos serán hijos para mí. Esta es tu obra divina, Padre, que sea atesorada por tu iglesia
Y que tu presencia permanezca, Señor, con nosotros. Que andemos contigo, que podamos decir, como los héroes de la fe aquí en Hebreos 11, como Enoc en particular, que andamos contigo. Y quizás hemos vivido cierta etapa de nuestra vida como Enoc, pero vino un momento donde todo cambió. Y después que llegó a sus 65 años y engendró a Matusalén, tu palabra dice que entonces anduvo Enoc con Dios. Y yo no sé a qué etapa tú has traído a vidas en esta mañana, donde han andado como han querido, Señor, pero hay un momento de partida donde tú tornas los corazones hacia ti. Y lo hiciste con Enoc, hazlo con muchos en esta mañana, para que anden contigo, sean 300 o 300 años, hasta que esta vida termine y tú nos lleves contigo, Señor. O que tú vengas por nosotros. Ayúdanos a andar contigo. Que nosotros podamos depender de ti y permanecer en ti todos los días de nuestras vidas. Ayuda a tu iglesia en esta mañana a hacerlo. Ayúdanos nosotros como tu pueblo, Señor, en esta congregación de pequeños, adultos y jóvenes. Estremece nuestros corazones. Permítenos, Señor, venir delante de ti en rodillas verdaderamente. Y decir, sí, 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 Señor. Sí, Señor, te necesitamos. Sí, Señor, necesitamos depender de ti. Ayúdanos a andar contigo. Porque a esto tú nos has llamado. Esto pedimos, Señor, consciente que es conforme a tu voluntad. Esto pedimos, Señor, en esta mañana juntos. En el nombre del poderoso Hijo tuyo, que aún dice Hebreos 2:11, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. A Cristo sea toda la gloria y la honra, y al Padre Celestial por los siglos de los siglos. Amén.